Don Ricardo lo tenía todo: rascacielos que tocaban el cielo, una colección de carros de lujo que brillaban bajo el sol de la ciudad, y una reputación que lo precedía en cada rincón de la metrópoli. Era el hombre al que todos admiraban, el símbolo del éxito y la prosperidad. Su hogar era una mansión imponente, rodeada de jardines perfectamente cuidados y hectáreas de terreno que parecían no tener fin. Cada rincón de su propiedad reflejaba el lujo y la exclusividad que había alcanzado. La fortuna de don Ricardo se construyó a base de inversiones inteligentes y una herencia considerable, pero su día a día se había convertido en una rutina predecible, llena de compromisos y obligaciones que ya no le entusiasmaban. Era un invitado habitual en los eventos más exclusivos de la alta sociedad, siempre impecablemente vestido, rodeado de personas influyentes, pero rara vez experimentaba una emoción genuina o una conversación sincera. A pesar de su riqueza y de la admiración de quienes lo rodeaban, una silenciosa sensación de vacío persistía bajo la superficie, como una sombra que nunca desaparecía. Cada mañana, don Ricardo seguía el mismo ritual. Se sentaba solo a desayunar en una mesa elegante, leyendo el periódico financiero, aislado de los problemas y las alegrías del mundo exterior, como si nada pudiera perturbar su burbuja de comodidad. Sus hijos, ya adultos, vivían vidas privilegiadas en el extranjero, ocupados en sus propios mundos, viajando de un país a otro, disfrutando de las oportunidades que la fortuna familiar les había brindado. El fallecimiento de su esposa, su gran compañera, le dejó con recuerdos agridulces y una soledad que ni el lujo ni el tiempo lograban disipar. Don Ricardo siempre creyó que el dinero podía resolver cualquier problema, y durante muchos años esa creencia le funcionó. Cada obstáculo parecía tener una solución financiera. Sin embargo, en medio de tanta abundancia, sentía un vacío profundo, una ausencia que no podía nombrar ni llenar con nada material. Su mundo era cómodo y seguro, pero en el fondo, don Ricardo sabía que le faltaba algo esencial, una razón para despertar cada mañana con ilusión, algo que el dinero jamás podría comprar. Cada mes, don Ricardo a veces visitaba sus propiedades para cobrar la renta, aunque usualmente lo dejaba a los administradores. Estas visitas eran rápidas. Los inquilinos solo nombres en un libro de contabilidad. Sus edificios iban desde los más lujosos hasta los más descuidados, pero todos eran simplemente bienes para él. En su última visita, entró a un edificio en ruinas al borde de la ciudad, un lugar que rara vez veía. La pintura se caía a pedazos, los pisos crujían y los inquilinos apenas lograban salir adelante. Aún así, don Ricardo solo veía ganancias constantes y tasas de ocupación. Se movía por los pasillos con desapego, concentrado en números, no en personas. La empatía era un lujo que nunca consideró. Para él, los negocios siempre eran lo primero. Durante una de sus habituales visitas al edificio, don Ricardo se detuvo en un pasillo silencioso. De repente, percibió el zumbido constante de una máquina de coser que provenía de detrás de una puerta entreabierta. El sonido era persistente, casi hipnótico, y contrastaba con la quietud del lugar. Intrigado, se acercó con cautela, apoyando el oído cerca de la rendija, intentando descifrar lo que ocurría en el interior. Al asomarse, vio a una niña, de no más de 10 años, sentada frente a la máquina. Sus pequeños hombros estaban tensos, y sus manos, aunque diminutas, se movían con sorprendente destreza, guiando la tela entre las agujas. La concentración en su rostro era absoluta, como si el mundo exterior no existiera para ella. La habitación era pequeña pero impecablemente ordenada. Había retazos de tela de colores apilados en una esquina, y la luz del día entraba suavemente por la ventana, iluminando el espacio de trabajo. El ambiente estaba impregnado del ritmo monótono de la costura y de la silenciosa determinación de una infancia marcada por la responsabilidad. Don Ricardo se quedó inmóvil en el umbral, sorprendido por el contraste entre la vida de la niña y la suya propia.
Nunca había imaginado que detrás de esas puertas modestas se escondieran historias tan duras y reales. El esfuerzo y la resiliencia de la niña lo conmovieron profundamente. Sintió cómo su habitual indiferencia comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por una inquietud desconocida. La niña se detuvo un instante para frotarse los ojos cansados, revelando el agotamiento en su mirada. Sus dedos, manchados de hilo y trabajo, eran testigos silenciosos de largas horas de esfuerzo. Por primera vez en muchos años, don Ricardo sintió un atisbo de empatía y compasión. Algo en su interior se removió, haciéndole cuestionar sus propias prioridades y su manera de ver el mundo. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. En ese silencioso intercambio, la niña pareció comprender que no estaba sola, y don Ricardo sintió que algo dentro de él cambiaba para siempre. El momento fue fugaz, pero la intensidad de esa conexión dejó una huella imborrable en ambos. Para don Ricardo, ese encuentro se convertiría en el catalizador de un cambio profundo en su vida, marcando el inicio de una nueva forma de mirar y entender la realidad de quienes lo rodean. El hogar de la niña era austero, con paredes que guardaban historias de esfuerzo y sacrificio. No había lujos, pero sí una calidez que se sentía en cada rincón. Los muebles, aunque gastados por los años, estaban dispuestos con esmero, reflejando el cariño y la dedicación de quienes los usaban a diario. 2 habitaciones pequeñas servían como cocina, dormitorio y sala de estar, adaptándose a las necesidades cambiantes de la familia. Libros escolares descansaban sobre una mesa inestable, testigos silenciosos de largas noches de estudio y sueños de un futuro mejor. Era evidente el esfuerzo de una niña que equilibraba el trabajo doméstico y el estudio, aprendiendo a ser responsable desde muy joven. Los estantes de la cocina sostenían frascos de comida en conserva, preparados con paciencia para asegurar que nada faltara en los días difíciles. Era el resultado del esfuerzo constante de una madre que, con ingenio y dedicación, lograba llegar a fin de mes y alimentar a su familia. El amor llenaba el hogar, manifestándose en gestos sencillos y miradas cómplices, creando un refugio frente a las adversidades. Incluso mientras la lucha diaria definía su vida, la familia encontraba motivos para sonreír y compartir momentos de alegría. Don Ricardo notó el orgullo en el orden y la limpieza, una señal de dignidad que no dependía de la riqueza material. La resistencia se veía en la rutina diaria, en la disciplina con la que enfrentaban cada nuevo desafío. Para don Ricardo, esta realidad era un espejo crudo de la suya, una lección de humildad y empatía. Revelaba un mundo que había ignorado, lleno de desafíos pero también de una fortaleza admirable. La determinación y la esperanza de la familia permanecieron con él, inspirándolo a mirar la vida con otros ojos. Fue un vistazo sobrio a vidas moldeadas por la necesidad, no por la elección, y a la dignidad que florece incluso en la adversidad. Al alejarse, los pensamientos de don Ricardo se agitaban con imágenes de María y su familia. El encuentro le quitó su comodidad, exponiéndolo a realidades que nunca había enfrentado. El contraste entre su privilegio y su lucha era imposible de ignorar. Por primera vez, cuestionó el valor de su riqueza. Su mansión se sentía vacía. La opulencia ahora una máscara para el vacío. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza podría significar algo más. La urgencia de actuar creció más fuerte. Don Ricardo estaba listo para el cambio. Inspirado por María, don Ricardo decidió hacer una diferencia. Se acercó a organizaciones sin fines de lucro, invirtiendo en programas de educación y comunitarios para familias como la de ella. Renovó sus propiedades, asegurando hogares seguros y dignos para todos los inquilinos. Ya no era solo un propietario, se convirtió en una fuerza de oportunidad y esperanza. Los inquilinos expresaron gratitud, pero don Ricardo encontró una recompensa más profunda en sus vidas mejoradas. La compasión, se dio cuenta, era más poderosa que la ganancia. Sus acciones provocaron una transformación, tanto en la comunidad
como dentro de sí mismo. La empatía lo había cambiado todo. Don Ricardo descubrió que la verdadera riqueza se medía por las vidas que tocaba, no por las posesiones. La historia de María le enseñó empatía y humildad, regalos que el dinero no podía comprar. Cambió sus prácticas comerciales, priorizando la ética y la responsabilidad social. Don Ricardo animó a otros a seguir su ejemplo, abogando por una sociedad más compasiva. Su viaje se convirtió en un testimonio del poder de la bondad y el potencial de cambio. La redención y la renovación reemplazaron el vacío. Encontró un legado más rico que cualquier fortuna. El amor y la compasión perdurarían mucho después de que él se hubiera ido. La historia de Don Ricardo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. Nos desafía a mirar más allá de la comodidad y ver las luchas de los demás. La empatía y la compasión son las verdaderas medidas del éxito. Pregúntate, ¿qué harías tú en el lugar de Don Ricardo? El cambio comienza con pequeños actos de bondad. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Deja que la empatía y la compasión guíen tu camino.